Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mesa de los Incómodos y hoy vamos a ver el episodio número 5. El episodio número 5 sobre un tema completamente tabú que tiene que ver con el dinero. Y lo vamos a ver, ya lo estuvimos viendo, lo vamos a ver con otra mirada y desde otros ángulos. ¿Por qué el dinero te destruye y cómo usarlo para construir? El invitado de hoy es un amigo, una persona que admiro un montón, que se llama Sacha Arauz. Tiene una comunidad que se llama Tendencia Alcista y nos viene a brindar herramientas de calidad para mejorar nuestro vínculo con el dinero. Te dejo con la charla. Bueno, como digo siempre, dejémonos de preámbulos y vamos directamente al contenido. Bienvenido, Sacha. Mil gracias por estar acá. Ya te he presentado, pero brevemente, ¿quién sos y qué haces para que te conozca la gente? Bueno, primero principal, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá y compartir con esta hermosa comunidad. Mi nombre es Sacha Arauz, soy el creador de En Tendencia Alcista, que es una empresa que se dedica a día de hoy a compartir educación financiera para poder mejorar con el dinero y tener otras herramientas para el día a día. Me dedico literalmente a educar a la gente sobre finanzas e inversiones, emprendimientos y demás. Perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre un tema completamente tabú, que es el dinero, que la gente que ya sigue la Mesa de los Incómodos, ya estuvimos hablando un poco con Brian, pero la charla de hoy con Sacha vamos a ir por otros lados. La idea es poder asociar y agrupar conocimientos en diferentes áreas. Vamos a esto. Totalmente. Yo te dividí la charla en 3 para que lo vayamos desarrollando. Lo que tiene bueno esto que no sabés ni nada de lo que vamos a hablar y vamos a improvisarlo, como digo siempre, como si fuera una charla de café. Lo primero y principal que quiero que me digas es, a lo largo de todos estos años donde vos acompañás y asesorás personas, porque también sé que aparte de tener Tendencia Alcista, que es una academia, también haces personalizados 1 a 1. Totalmente. ¿Cuál es el común error que ves en las personas en el tema vínculo con el dinero? Que no se ponen a hablar sobre él. Justamente lo dijiste antes, es un tema tabú en Argentina, entonces no nos sentamos literalmente a ver cómo es nuestra relación con el dinero, si tenemos el dinero que queremos, si llegamos a fin de mes, si no llegamos a fin de mes. El común denominador que constantemente siempre veo es que no tienen esta relación con el dinero justamente para empezar a adquirir herramientas que les permitan cambiar eso. Y sobre todo el típico, no puedo ahorrar porque necesito vivir en el día a día, en el tiempo presente. Perfecto. Es una de las preguntas que te iba a hacer de, ¿vos sentís que es más el corto plazo por un tema de supervivencia o falta un poquito de mediano y largo plazo porque nos falta visión y nunca nos enseñaron? ¿Cuál crees que gana en verdad? Yo creo que es un equilibrio más específicamente, no es ni una cosa ni la otra, porque hay a veces situaciones que requieren en el corto plazo resolver, tratando de no descuidar el mediano y el largo plazo. Hoy por hoy está muy de moda el vivir el tiempo presente, la vida es una, y muchas veces usamos eso como excusa o nos refugiamos en y explotamos la tarjeta. Total, el día de mañana tal vez nos estemos, entonces ¿para qué voy a planificar o voy a empezar a ahorrar? Y sobre todo por la gratificación instantánea. Hoy está muy de moda esta gratificación instantánea y aparte tenemos todo al alcance de nuestras manos. O sea, la tecnología hizo que todo sea mucho más rápido, desde el hecho de quiero algo a puedo conseguirlo tocando un botón. Entonces no nos frenamos para decir estoy sacrificando mi corto plazo en pos de mi mediano y largo plazo, justamente por esta gratificación instantánea que no nos permite ser claros con el flujo del dinero que vamos a manejar para pensar en nuestro propio futuro, que ahí es en donde entra el mediano y el largo plazo. Perfecto. Siempre hablamos que en el tema dinero hay 4 patas muy importantes. Generar dinero, administrar dinero, valorar dinero e invertir el dinero. Si vos la tendrías que poner en orden de prioridad, ¿qué dirías? Bien, muy buena pregunta. Al margen de que cada persona puede llegar a tener una situación totalmente diferente, en el común denominador generalmente viene el primero, no valorar. Como no valoramos, no apreciamos lo que generamos, por ende decidimos no administrarlo,
y menos invertirlos porque no nos queda nada a fin de mes. Vendría en esa escala. Perfecto. ¿Por qué crees, sacando la ignorancia que en la escuela no nos enseñan inteligencia financiera, sacando de que cuando tenés tus primeros ahorros o pesos en los primeros años de vida, cuando saliste de la secundaria, 18, 19, 20 años, ese nene, yo lo fui, prefiero comprarme una zapatilla de pensar en el Ezequiel de 65 años, ¿sí? ¿Qué crees que tiene este cortoplacismo que después lo copiamos desde los 18 años a los 30, 40, 50, 60 años y seguimos en un automático donde nunca nos paramos y decimos, che, pará, ¿qué estoy haciendo con Hay otras cosas. Eco. Al margen de justamente la falta de educación financiera en Argentina sobre todo, podríamos llegar a decirlo mucho, y acá experiencia personal, desde el lado de casa. Cuando en casa directamente no nos ponemos a hablar de tema plata y sobre todo al punto de, yo recuerdo una anécdota que empecé a utilizar la plata cuando quería un caramelo en un kiosco y me agarré el caramelo así de inocente, tenía 6 años. Agarré el caramelo así de inocente y mi papá me dijo al kiosquero, para que te pago el caramelo que mi hijo se llevó en este caso. Ahí empecé a tener otra representación con el dinero y dejar de buscar justamente esta gratificación instantánea que solemos tratar de tener, pero casi todo generalmente arranca ahí en casa de que en el colegio no nos enseñan. Nuestros padres, con todo el amor del mundo, tratan de hacer lo mejor posible para justamente poder defendernos y nos enseñan herramientas más que administrar es tener esta gratificación instantánea de lleno algún vacío o algo, comprando ropa, comprando zapatillas, yendo de viaje, endeudarnos con otra moto, otra casa, otro auto. Entonces, al no enseñarnos a ser estratégicos con nuestro dinero en este caso y a pensar que el día de mañana hay justamente un mañana, vivimos muy metidos en el presente, muy metidos en el automático, muy metidos en el hoy y después resolveremos. La vida es hoy, pero mañana sigue, como digo en la mayoría de mis entrenamientos. Perfecto. Total. Vamos a esto. ¿Qué diferencia notás entre una persona que valora y es estratégica con el dinero a una persona que llega al sueldo los primeros días del mes y ya está pensando en qué la va a gastar? Bien, el pagarse uno dinero. El pagarse uno mismo primero. La diferencia que generalmente, y es algo que suelo comunicar mucho, es el que tiene otra relación con el dinero, el que tiene otras herramientas y el que no tiene esta gratificación instantánea de pensar en el corto plazo y planifica el mediano y el largo, se suele pagar a sí mismo primero porque piensa en ese futuro yo en donde cuando tengamos 65 años no podamos salir a hacer las actividades que estamos haciendo a día de hoy, contra alguien cortoplacista que tal vez cobra el 5 y al 6 ya no tiene más plata porque se la gastó toda. Que es el gran mayoría de los argentinos, muchas veces nos pasa esto. Así como recibimos la plata, se va y solemos tener esta representación de trabajo para pagar deudas. Por ende, como trabajo para pagar deudas, no tengo plata para ahorrar. Cuando la ecuación debería ser al revés. Primero me pago a mí mismo primero, ajusto los gastos fijos y de lo que me sobra gasto y me doy estos gustos de la gratificación instantánea en el corto plazo. Y ahí tenés el corto plazo más el largo plazo, pero pagándote siempre a vos mismo primero, preferentemente. Esta charla de manera unánime la llamé ¿Por qué el dinero te destruye y cómo usarlo para construir? ¿Qué hábitos financieros del corto plazo construirían esa libertad financiera, plenitud, abundancia, llámalo como quieras? Ok, muy buena pregunta. Esperar 24 horas antes de hacer ese gasto impulsivo. Generalmente a las 24 horas se nos va ese gasto. Por ejemplo, me quiero comprar unas zapatillas. ¿Realmente querés comprar esas zapatillas o te pasó algo, X, lo que sea, que te hace escaparte en esa zapatilla? Entonces, algo que siempre le enseño a los alumnos es, antes de salir a comprar por impulso, frenen un poco, tómense 24 horas, al otro día vuelvan a sentarse y pregúntense, ¿esto realmente lo quiero? ¿Es situación vida o muerte? ¿Es necesario o simplemente estoy desperdiciando el dinero y sacrificando mi futuro por
algo de corto plazo que tal vez lo uso una vez, no lo uso nunca más y queda en el ropero. Sí, yo siempre cuento que tengo un conocido que vos le abrís el ropero y hoy debe tener más de, me quedo corto, pero más de $10.000 en perfume. ¿Sí? Estamos hablando tiene perfumes y perfumes caros. Y la particularidad que tiene, que yo siempre me río con él, es siempre usa los mismos. ¿Sí? Entonces, los 3 o 4 de siempre. Los 3 o 4 de siempre, pero ahora a él le es recontrafuncional, ¿eh? Vos lo ves, cómo abre la puerta del ropero y ve los perfumes, le brillan los ojitos que vos decís, la gastó bien, ¿sí? Por más que nosotros lo miremos de lejos y digamos, che, me parece que no está tan bueno, pero a él le es funcional. Y ese ejemplo a mí me enseñó mucho esto que yo hablo siempre en mis cursos de que te sea ecológico y funcional. Y una vez escuché un psicólogo que dijo, si la sonrisa que te generan esos zapatos vale más de lo que te costó, valió la pena. Y me parece muy interesante poder analizarlo porque muchas veces también no es tanto el cortoplacista, sino es algo que vos elegís vincularte con. Y ahí hay toda una cuenta distinta. Ya Totalmente. que lo planteaste, lo vamos a ir por otro lado. ¿Por qué sentís? Siempre vamos a hacer algo a lo largo de la charla para que no sea monótona y no pongamos el tema de que no nos enseñan en ningún lado y el tema de la ignorancia, porque es totalmente real que hay mucha ignorancia en cuestiones de dinero. ¿Por qué la mayoría toma decisiones emocionales y no estratégicas con el dinero? Porque creo que el dinero es una vía de escape justamente antes de sentarnos a ver cómo podemos ser más estratégicos, cómo podemos administrarlos, porque muchas veces cuando empezamos en este camino, experiencia personal, y me acuerdo de haber estado en tus cursos trabajando este vínculo con el dinero, y una pregunta que hiciste es, cuando tengo dinero, ¿cómo me siento? Y cuando no tengo dinero, ¿cómo me siento? Esa pregunta que nos hiciste en una de las clases, para mí fue una revelación justamente por esto de ¿por qué no estoy siendo estratégico con mi dinero? ¿Por qué no estoy eligiendo hacia dónde empleo este recurso? Porque si no lo tengo me siento mal, ya sea por enojo, por falta, por lo que no darme mis gustos justamente, y es, en serio, esa pregunta para mí fue algo muy clave en ese momento que me ayudó a darme cuenta de el dinero muchas veces puede ser una vía de escape y por eso vamos a la emoción, a esa emoción de gratificación instantánea de no importa lo que está pasando allá afuera, esto me contenta estos 24 minutos, 24 horas, 24 semanas o el tiempo que perdure esa emoción cuando después decimos, uy, pucha, ¿qué hice? Perfecto. Creo que viene mucho por ese lado. Excelente. Vamos a esto. ¿Cómo asociás vos, desde tu experiencia, esto de que nosotros tenemos que ser estratégicos con el dinero? Sin embargo, culturalmente hay una sobreexposición de un montón de estímulos que te invitan a ganar dinero. Porque vos hoy abrís Instagram y de cada 10, 8 te están vendiendo algo. Hoy salís a la calle y hay carteles por todos lados, y hay promociones por todos lados, y hay invitación para no solo... Yo siempre me pongo a pensar por ejemplo, nuestros padres, está bien que es otra época, paradigma antiguo, todo, tenían que pagar la luz, el gas, esto, lo otro, listo, se acabó. Hoy tenés tu celular de tu pareja, el celular de tus hijos, Los servicios de streaming. Internet, Netflix, y cuando te querés acordar, es un montón de membresías y cosas que nosotros tenemos. Y acá no estamos hablando, che, chicos, ¿saben qué? Corten todo. Acá estamos hablando de que elijas. El otro día justamente estaba hablando con un amigo que siempre está corriendo atrás de la pelota con el tema del dinero. Y estábamos hablando... El camino de la rata. Claramente. Estábamos hablando y me dice, no, bueno, porque esta película... ¿Y dónde está esa película? En Paramount Plus. Ah, no, y vi esta serie. ¿Dónde está? En Disney. Ah,
Y me di cuenta, claro, tenía Disney Plus, Paramount, Netflix, Amazon. Cuando te querés acordar, son 40, 50 lucas y después dice, no tengo plata. En realidad la estás destinando en cosas que te están dando algo que vos no lo estás viendo. Y ahí es el punto. Entonces, con todos esos estímulos, ¿cómo sentís que la gente que nos está escuchando puede tener un equilibrio de aprender a ser asertivo y no tener el sí fácil? Porque te invita la cultura a tener ese sí fácil, porque vos ves y decís una zapatilla, 30% de descuento y 6 cuotas sin interés, decís, y es la oportunidad, me estoy perdiendo algo si no. ¿Cómo lo ves así? Tal cual. Primero, principal, voy a repetirme, sería esperar 24 horas, justamente para no caer en esa emoción. Dentro de esas 24 horas, para poder ir un paso más allá, una pregunta que me suele hacer mucho es, ¿lo quiero o lo necesito? Porque es muy diferente el querer algo a necesito algo. Ejemplo de las zapatillas. 6 cuotas sin interés con un 30% de descuento. Es una ganga, porque si te gusta a 200, te va a gustar con un descuento y en cuotas sin interés, en este caso. Ahora, eso tal vez es un lo quiero. Si tenés el ropero totalmente lleno de zapatillas, no lo necesitas. Entonces es poner en esta balanza de ¿realmente lo quiero o lo necesito? Si es una necesidad, claramente hay que comprarlo. Si es algo que lo quiero, tal vez es un no ahora, pero planificar hacia el día del mañana para tener eso que quiero, como tu amigo que tiene este placar, me imagino, lleno de perfumes y que abre todo así la puerta. Es no dejar que nuestro balde esté pinchado por justamente los gastos hormiga o estas gratificaciones instantáneas, porque si no, el balde, por más que lo llenemos, siempre va a estar pinchado y no va a haber manera. Entonces, primero es emparchar el balde, haciéndonos estas preguntas de ¿lo quiero o lo necesito? Previamente esperando las 24 horas, y un pasito más allá sería empezar a tener un mayor control del dinero a través de un presupuesto y decidir cuánto dinero gastar en esa gratificación instantánea, sin desperdiciar el resto. Perfecto. Me salen un montón de preguntas que vamos a ir haciendo, pero una es, desde tu opinión, ¿sí? ¿Qué le dirías a una persona que seguramente quizás a mí en algún momento de mi vida me pasó y muchos de los que nos están escuchando y quizás hasta vos te habrá pasado en algún momento? Ganás 1.000, gastás 1.000, ganás 3.000, gastás 3.000, ganás 10.000, gastás 10.000, volvés a ganar 5.000 y gastás 5.000. Justamente al no enseñarnos a ser estratégicos, pero saliendo de ese tabú, es directamente, es proporcional. La otra vuelta veía justamente un video en redes de gano 1.000, gasto 1.000, gasto 5.000, gano 1.000. Muchas veces se tiene esta creencia de que si ganamos más, se nos acaban todos nuestros problemas. Y no es así. Si ganamos más, tenemos problemas mayores, que si pasamos de ganar 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000 y de 10.000 bajamos a 5.000, teniendo una calidad de vida de 10.000, se vuelve complicada la cosa. En este caso, ahí es en donde empezamos a utilizar muy mal la deuda y nos metemos en cosas que no son muy copadas. Creo que justamente viene por este hecho de necesitar las cosas. Estamos justo en un mundo tan de gratificación instantánea, capitalista, de te vendo 8 de 10 publicaciones que vemos, 8 son de venta queriéndote ofrecer algo. Todo esto constantemente en estos estímulos que vamos recibiendo nos hacen tener el sí fácil y hay que aprender más a decir justamente el no para que no se nos drene esto. Perfecto. Vamos por dos cosas mucho más puntuales. Recién hablaste del tema de la deuda y sé que vos en tus entrenamientos o en tus personalizados trabajás mucho de esto de que la deuda es como el estrés. ¿Sí? Todos hablan del estrés y demonizan el estrés, pero en realidad hay un estrés bueno. Hay un estrés malo que es el distrés, pero hay un estrés bueno que es el eustrés, que es el que tenemos que aprender a utilizar. ¿Sí? Dentro de la deuda también hay deuda mala y deuda buena. ¿Puedes explicar brevemente qué es este término? Bien, la deuda mala nos compra pasivos, la deuda mala nos compra activos. Un pasivo es algo que nos saca dinero de nuestro bolsillo, un activo es algo que nos ingresa dinero de nuestro bolsillo. Ejemplo, una deuda mala sería pedir un préstamo para irse de vacaciones.
por ejemplo, sin poder respaldar ese préstamo, por ejemplo. Una deuda buena sería pedir un préstamo para adquirir un inmueble, ponerlo a alquilar y que te ingrese lo que sería el dinero a tu bolsillo. Generalmente nos enseñan a utilizar la deuda mala, que la deuda mala es para consumo. La deuda buena es para construir. La deuda mala destruye, la deuda buena construye. Siempre sabiéndola utilizar. Ahora, en términos sencillos sería eso, sería la deuda mala te come todo el capital y todo el flujo, la deuda buena te ayuda a generar mayores ingresos, sabiéndolo administrar. Perfecto. Y vamos a esto, vamos con esta representación que nos ha pasado muchas veces de la famosa tarjeta de crédito. ¿Qué piensa Sacha de la tarjeta de crédito? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es buena pero? ¿Es mala pero? ¿Cómo lo definirías? Y el famoso A, pago el mínimo o hago el plan B o todo lo que sabemos que refiere a la tarjeta de crédito. Bien, primero principal, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Depende cómo lo uses. Porque si lo utilizás de una manera inconsciente, irresponsable, sin planificar, te podés meter en deudas garrafales, sobre todo si pagás el mínimo. Al pagar el mínimo, no solo estás teniendo una complicación en tu scoring que te permite que el scoring te den más deuda, mejores tasas, mejores tratos, mejores préstamos. Cuando te perjudicas tu propio scoring, tu historial crediticio, no solo podés quedar fuera del sistema, que sino también pagando esos intereses en vez de estar pagándotelo a vos, utilizando una muy buena deuda, que ahora te voy a mencionar cómo hacerlo, sino que se lo estarías pagando al emisor de la tarjeta. Cuando generalmente lo que conviene en este caso es utilizar a la tarjeta de crédito como palanca. Ejemplo, yo hago las compras del mes con la tarjeta de crédito. Previamente tengo un presupuesto armado y plata separada que en vez de pagar en efectivo, utilizo la tarjeta de crédito, lo estiro a 30 días, ese mismo gasto lo pongo a trabajar en una billetera virtual como Mercado Pagos para no volvernos locos porque tenemos 30 días nada más, le saco un rendimiento, pago después la tarjeta de crédito, el total, no tengo intereses, no tengo un perjuicio de lo que sería mi scoring, y los intereses que me sobran me los pago a mí mismo, ya sea para algún gasto o para volver a reinvertir y utilizar el interés compuesto a mi favor. Y así se hace esta linda bola de nieve. El uso de la tarjeta de crédito es un arma de doble filo porque la podés usar de una manera o de otra, como deuda mala o deuda buena. Preferentemente es utilizar la deuda buena de esta manera, haciendo el gasto, previamente teniendo la plata. Si se tienen cuotas sin interés, esa plata te genera más intereses, lo cual te permite aplicar un mejor interés compuesto. Por eso muchas veces a todos nos habrá pasado de, bueno, compro esto, total, después cobro el aguinaldo y pago todo con el aguinaldo y estamos total, como en esa de... Y muchas veces el tema de la tarjeta de crédito en rojo es un tema peligroso porque la tarjeta de crédito hace algo muy mental de dos maneras diferentes. La primera, la tarjeta de crédito trabaja como trabajan los casinos, ¿sí? Los casinos, cuando vos vas a apostar, te hacen una disociación. ¿Qué disociación te hacen? Te dan unas fichas en vez de tu dinero. Está completamente estudiado que si vos tendrías que poner billetito por billetito, apostarías entre un 35 y un 40% menos. Si vos en la ruleta tenés que dejar tus $100, ahora dejamos monedita de colores. Exacto. Y no es nada, es como la fichita de los juegos cuando íbamos. Te disociás del dinero y tiene que ver con eso. Y la tarjeta de crédito también te hace disociar del dinero, porque es distinto que vos tengas que ir con el billetito tras billetito para comprarte algo que un plástico que ni lo notás, ni lo ves, ni lo percibís a través de los sentidos, y es muy dinámico. Y otra cosa que utiliza la tarjeta de crédito es algo que es un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de denominación. El sesgo de denominación es la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos a que cuando son cortas cosas, tu cerebro piensa diferente. No es lo mismo $12.000 que 12 cuotas de 1.000. ¿Sí? Sacando la inflación de Argentina y todo eso. O la de Estados Unidos, en este caso, sí. Pero tiene que ver con esto. Y acá
algo muy importante es cómo nosotros planteamos el dinero acá en Argentina y la diferencia que hay con otros países, ¿no? Vos le preguntás a un estadounidense y te dice, yo gano $60.000 anuales. Y vos le preguntás a un argentino cuánto gana y te dice $500 mensuales. Exacto. Eso nos invita a esto que hablábamos de ser cortoplacista. Vos también y a hacer escasos, perdón que te interrumpiera, Totalmente. También a hacer escasos. Por eso vos hablás mucho de esto de tener un equilibrio entre el corto plazo y ser consciente cuánto gano en el mes, pero también ser consciente de que anualmente es otro número y que también la cuenta es diferente. Exacto, muchas veces vemos el árbol en vez de ver el bosque. El fin es no solo lo que ganamos mensualmente, sino muchas veces a los alumnos los suelo invitar a mensualmente ganamos esto, sin embargo, trimestral, semestral y anual, ¿cuánto ganamos? Para ver otro número y tratar del siguiente año mejorarlo, yendo de corto a mediano y a largo. No es A, B, C, es utilicemos A, el corto para retroalimentar el mediano y que el mediano nos retroalimente el largo. Tiene que ser un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, porque si no ahí empiezan los problemas y trabajamos todo al revés. Excelente. Después vamos a volver un poquito a esto de cortoplacista y más largo plazo, pero vamos a otro tema tabú, ¿sí? Que es muy importante, que es el dinero en la pareja. Uf, importantísimo, no se habla mucho. Hasta cuántas parejas se separan justamente por el tema de dinero. Yo a lo largo de estos 11 años que hago personalizados, he atendido un montón de parejas. Un montón de parejas y un montón de conflictos de pareja. Muchos, el tema era, el dinero era un tema tabú. ¿Sí? ¿Cuál? He estado con una persona, por ejemplo, que una de las fuentes de por qué se quería separar es porque tenían 6, 7 años de vínculo y esta persona sentía que la otra persona no confiaba en esta persona porque nunca le dijo cuánto ganaba. Ok, por ejemplo. Y es más común de lo que parece. Totalmente. O típica de la pareja que dice gano 10 y en realidad gana 15. Que también está también. École, cuá. Sí. Perfecto. Más allá de que estaría bueno que puedan expresarse en una pareja con el tema del dinero, más si están conviviendo claramente, más si tienen proyectos en comunes y todo lo que estamos hablando. Familia. ¿Qué le recomendarías a esas personas? Al margen de sentarse a hablar y demás, que para romper este tema tabú, y de tener las cuentas claras, siempre suelo enseñar 4 herramientas, que es tener 4 cuentas para manejar las finanzas de la pareja. Tienen que tener una cuenta depósito en donde depositan ambos sueldos. Previamente ya habiendo hablado, habiendo blanqueado cuánto gana cada uno o habiendo puesto un acuerdo, en este caso de a esta cuenta en conjunto con acceso ambos cotitularidad, depositamos nuestros sueldos. Que esta cuenta se va a utilizar para pagar todos los gastos fijos. Vos decís una cuenta que tengan en común en donde los dos digan, por ejemplo, cada uno depositamos $500. Perfecto. O $100.000, por ejemplo. Sí, todo el sueldo completo o un acuerdo. Te lo resumí así porque claro, es muy difícil que las parejas quieran las dos meter todo en... Sí, es muy relativo igual, pero también puede ser, los gastos fijos de la casa son, vamos a poner un ejemplo, $1.000, bueno, depositamos 600 y 600, cosa que nos queden 200 de backup, por ejemplo, una cosa así. Okay, y de ahí se evita todo. Bien, esa podría ser una opción porque también muchas veces me ha pasado en los personalizados en donde una persona gana más que la otra y tal vez en esta cuenta en conjunto quedan medio desequilibradas. Entonces, al margen de la situación de cada persona, sí. Previamente es... Bueno, pero ahí, y perdón que te interrumpa, hay varias maneras que tendrá que hablar la pareja. Por ejemplo, que se haga un porcentaje de total. Vamos a poner un ejemplo. Una parte gana 2 millones, la otra parte gana 1 millón. Bueno,
este aporta por esos 2 millones y este aporta por el millón. O, no, ¿sabes qué? No importa cuánto gane cada uno, nos hacemos cargo mitad y mitad. O el que gana más mantiene al otro. O el que gana menos mantiene el otro y los otros lo invierten. Hay un montón de maneras. Por eso quiero hacer los paréntesis para que entendamos que acá, primero y principal, no estamos, cualquier cosa lo llaman a Sacha, todo, estamos tirando como ciertos puntos que les puede llegar a interesar o a trabajar, ¿no? Opciones, sacar la venda de los ojos, me gusta mucho a mí decirle, para que vean otras realidades, otras formas, porque no nos enseñan este tipo de cosas. Justamente lo primero es tener una cuenta en conjunto previamente con la opción que le sea ecológico y funcional a cada pareja, a cada familia, para poder tener todos los gastos fijos cubiertos. Siempre, los gastos fijos de la casa cubiertos. Una segunda cuenta, en este caso, que sea una cuenta de inversión, una cuenta para estos proyectos a futuro, ya sea una casa, un viaje, un coche, el objetivo que decidan ponerse, pero sí, que de ahí decidan un porcentaje, un número previamente de haber cubierto todos los gastos fijos, para después este porcentaje ponerlo a invertir y a trabajar, que muchas veces también pueden arrancar por el lado de tener un fondo de emergencia, para que cuando la vida nos juegue una mala pasada, no quedemos totalmente en pampa y la vida teniendo que utilizar deuda mala, por ejemplo. La tercera y cuarta cuenta serían las cuentas de ocio de ambos, para que cada uno se pueda dar sus gustos, ya sea en el caso de ir a ver una película que invite uno, que invite una, a comer o directamente aseo propio. Esto es para que en el término de las finanzas y esté todo lo más organizado posible, administración, tengamos, por un lado, la preocupación de que los gastos fijos están totalmente cubiertos mes a mes. Por otro lado, de que estamos invirtiendo en nuestro futuro y en nuestros proyectos de pareja. Y por el tercer y cuarto lado, siendo conscientes de que uno a veces se va a querer ir a tomar una birra con sus amigos, otro tal vez se va a querer ir a comprar una ropa, o lo que sea en este caso, pero que tengan el dinero para hacer prácticamente lo que quieren. Entonces, con eso pueden construir, pueden avanzar sin que haya fricciones. ¿Qué tema este, ¿no? Cuando en la pareja hay estas disonancias de, por ejemplo, una de las partes quiere invertir a largo plazo y la otra, no, loco, vamos al Caribe. Al corto. Y el punto es, che, cambiemos el auto, no, invirtamos, no, pero quiero un departamento para mi hijo, no, pero quiero, porque imagínate que nos es un quilombo a nosotros personalmente, imagínate con otra persona, porque totalmente acá es muy desde ese lado. Hay una situación muy particular que tiene que ver con que las parejas muchas veces también tienen que ver con, yo creo que el bienestar de la pareja va a acompañar las finanzas. Ahora, si la pareja está a la patada, la finanza va a ser como un... Y ya que está, te hago una pregunta que es, ¿cómo sentís que una persona que nos está viendo y que viene en esto de el tema tabú con la pareja, sentarse y decir, quiero hablar esto sin generar conflicto? Bien, primero principal, podemos tener la mejor voluntad del mundo y que pueda llegar a haber conflictos, sacando previamente eso, sería primero principal sentarse y reflexionar de qué quiero construir, qué quiero hacer de mi vida, en el corto, en el mediano y en el largo, y qué quiero construir con la persona que estoy diciendo, compartir esto. Muchas veces entra en juego esto de el individualismo, de tiro para mi lado, no tiro para el otro, cuando muchas veces nos olvidamos, por lo menos desde mi opinión y perspectiva, una pareja es un conjunto, es un equipo. Tienen que trabajar los dos para el mismo lado y se hace muy difícil cuando uno quiere ir para un lado y otro quiere ir para el otro. Entonces, si por algún casual de los que nos están escuchando están en esta situación de que uno tira para un lado, otro tira para el otro, sería sentarse, reflexionar y poner las cartas sobre la mesa y buscar un mutuo acuerdo entre ambos para trabajar como equipo hacia futuro, porque si no siempre va a estar esta aspereza y lo vamos a patear para después, porque nos pone incómodo ponernos a hablar sobre el dinero más con nuestra pareja,
y que no se termine en una discusión, en una pelea, en una ruptura y en un montón de cosas que nos pueden llegar a pasar por la cabeza, que hasta que no demos ese paso no nos vamos a dar cuenta efectivamente si no lo podemos mejorar. Ahora, para poder mejorar necesitamos medir y arranca desde uno mismo. Primero, yo, Sayita o Ezequiel, ¿qué quiere construir? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué aspira? ¿Qué busca? Para después con su pareja, hey, yo quiero esto, ¿vos qué querés? Bien, busquemos un mutuo acuerdo para de ahí construir en vez de destruir. En conclusión sería primero hacerse una reflexión a sí mismo de qué es lo que quiero para después pasar a compartirlo. Excelente. Vamos a esto. Yo tengo el caso personal que lo traigo a colación porque por ahí a alguno le incomoda de alguna manera, ¿sí? De uno de mis mejores amigos que hace 6 o 7 años vive completamente frustrado porque él labura muy bien, es gerente de una multinacional, le va muy bien, gana un 90% más que el común denominador de la gente. Sin embargo, la pareja de él gana más y él tiene la creencia machista de el hombre es el que tiene que traer el dinero a la casa. Entonces, hace 7 años que viene trabajando el tema de, y yo hablo también con su pareja, y la pareja como que en el fondo también como que le duele de, che, si es mi pareja, tendría que estar contenta y tener una actitud más altruista de que a mí me vaya bien. Y como que hay una rispidez que se solventa porque ya tienen hijos, los dos se aman un montón, todo, pero cada 2 por 3 es discusión sobre cómo se manejan las finanzas. Y eso, gracias a que una vez estuvimos hablando y pudieron expresarlo, porque en su momento era tabú y como que había unas cosas ahí, pero es más común de lo que parece. Parece de lo que muchas veces pensamos. Sí, a ver, primero principal, los cambios de paradigma. No es lo mismo como era hace 40, 50 años atrás a lo que es ahora en pleno 2026. Cambiaron mucho las cosas, mucho las cosas. Entonces, primero es cambio de paradigma. Ya no estamos en la década de los 70, en la década de los 60, 50. Después, por otro lado, muchas veces, acá voy a contar también una experiencia ya personal, en este caso con mi pareja actual. Al principio, cuando yo recién estaba arrancando en esto como emprendedor y demás, no estaba cobrando ni siquiera un sueldo mínimo en este caso. Y mi pareja, al estar teniendo un trabajo en relación de dependencia, tenía justamente un sueldo mayor al mío. Y genera esto de la creencia de el hombre es el que tiene que traer el pan a la casa. Ahora, cuando nos alejamos de esa parte, que en algunos casos puede ser no solo el cambio de paradigma, sino el ego de soy el hombre, tengo que traer el pan a la casa, el dinero a la casa, es primero principal aceptar que los tiempos cambiaron, tratar de reencuadrar la situación viendo justamente, che, a mi pareja le está viendo bien, que eso me motive a yo querer ser mejor para pasar a ganar más, porque no verlo Sí, como una competencia. Claro, eso iba a decir, que no verlo como la competencia también. Tal cual, que no sea una competencia, sino que sea como vos estás ganando esto y yo quiero, ¿cómo hiciste para llegar a esto muchas veces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas horas estás laburando? Al margen de que, bueno, en este caso puntual mío personal, yo había recién arrancado a emprender, estaba construyendo en tendencia alcista y mi pareja estaba en relación de dependencia. Primero, principal, creo que es no verlo como competencia, darse esa palmadita en la espalda de, che, estamos mucho mejor que el común denominador, no estemos con asperezas, aliémonos y busquemos a ver qué más podemos construir, hacia dónde queremos llegar. El sky is the limit, se suele decir, y pensar en grande. Y nada, vendría más por ese lado, tratar de reencuadrar esa situación aceptando que son tiempos totalmente diferentes y de ponerse feliz justamente porque a tu pareja le está yendo bien y que lo impulse uno mismo a decir, ok, está ganando $5.000, yo estoy ganando 3, ¿qué puedo hacer para llegar a 5? Que va a potenciar a su pareja de, ok, 6, 7, 8, pero de un lado de sano, que sea para construir, no para destruir en esta competencia de yo gano más que vos, por ende me siento mejor que vos, o no, totalmente no, para afuera eso destruye. Sí, también hay Daniel Kahneman y todo lo que es sesgos cognitivos hicieron un montón de experimentos
Y uno de los experimentos que a mí me pareció fabuloso, pero fabuloso, es esta tendencia que tenemos nosotros a la comparación. Entonces agarraban a diferentes personas y las llamaban y le decían, che, te felicito, laburaste muy bien, te voy a dar un 20% de aumento. Entonces la persona estaba re contenta, bajaba en el ascensor y se encontraba con un compañero de trabajo. ¿Qué, estás contento? Sí, te aumentaron el sueldo, ¿no? Sí. Qué bueno, a mí también el 40%. Y ya como que cambia, ¿por qué? A él el 40 y a mí el 20. Sin embargo, sin conocer la otra campana, los 20 te habían puesto re contento, ¿sí? Que tiene que ver con algo de aversión a la pérdida, comparación y un montón de cosas de cómo nosotros trabajamos. Está, por ejemplo, estudiado que si vos vas por la calle y te encontrás $100, te pones contento. Ahora, perdiste esos $100, te pones más triste de cómo vos estabas. Sin embargo, si no lo hubieses encontrado tampoco. Claramente, si estás en cero, o sea, pero hay un tema de la pérdida y cómo el cerebro trabaja que tiene que ver con una evolución y todo eso. Tal cual. Que no nos vamos a meter ahí. Que ahí me diste pie, sí. Perdón que te interrumpa. Dale. Algo que me gustaría agregarte en eso. Ahí justamente en base a la comparación en esto de las parejas, no hay que compararse preferentemente, buscarle la vuelta de no compararse con la pareja o con la competencia o con algún otro, un compañero de trabajo, un amigo, lo que fuese, sino compararse con uno mismo, saber desde, ok, hoy estoy acá, ¿estoy mejor de donde partí? Porque si estás mejor de donde partí, ejemplo, ganabas 3.000, ahora estás ganando 4.000, hay una mejora en este caso. Siempre, preferentemente, ser mejor un 1% todo el día que está puesto de moda, comparándose a uno mismo, de no estoy en el lugar en donde partí, tal vez no estoy en donde quiero estar, sin embargo estoy mucho mejor, y poner eso en la balanza en comparación con uno mismo y no con el resto. El tema es que es más fácil mirar para afuera que mirar para adentro. Totalmente, totalmente. Bueno, estuvimos hablando un poco de esto de cortoplacista y más mediano y largo plazo, estuvimos hablando un poco de las parejas. Vamos a otro que seguramente a muchos le va a dar mucha ilusión hablar, que es el tema de emprendedores, empresarios, ¿sí? Y de cómo manejar las finanzas, porque gran parte de los emprendimientos que no están teniendo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Pero salud financiera tiene que ver con muchas veces esta ignorancia de no saber qué es una cosa financiera, qué es económico, la diferencia entre financiero y económico y todo este proceso y esta forma, ¿sí? ¿Qué podríamos empezar a hablar con el tema de emprendedores? Bien, saliendo de la parte técnica, para no ponernos técnicos y demás, en todas mis experiencias emprendiendo y ya siendo en tendencia alcista la tercera empresa que creé, veniendo de dos quiebres, para ser totalmente honesto, es planificar. Hay tres patas, para ser específico, que yo veo a la hora de hacer negocios y a la hora también de construir. La primera pata fundamental es, ¿conoces el negocio que vas a hacer? O simplemente viste por internet, viste en un reel, viste en una publicidad o algún amigo, algún familiar se puso a vender mates, por ejemplo, por internet, le fue bien y vos crees que ese es tu negocio, o que se puso a ofrecer servicios. Uno de los primeros errores más comunes que veo a la hora de emprender, y algo que es en donde se tendría que hacer foco, es tu negocio primero principal tiene que ser algo en donde vos sepas hacerlo, porque al principio vas a hacer todo vos. Generalmente no tenemos este capital para empezar a delegar, al margen de lo que nos cuesta delegar, porque siempre creemos que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, hasta que nos damos cuenta de que alguien lo puede hacer igual o mucho mejor. Fuera de esa parte de delegar, sería comprender muy bien el emprendimiento o empresa que te estás metiendo, el modelo de negocio que vas a hacer. ¿Conoces del tema o no conoces del tema? Si no conoces del tema, sería asociarte con alguien que sea experto en ese tema y ver qué valor vos podés aportar a la mesa. En este caso, en una sociedad. Ahora, arrancando como uno mismo, sería comprender lo que estás haciendo. Lo segundo sería tener un presupuesto directamente al emprendimiento. Generalmente solemos mezclar las finanzas de casa con las finanzas del emprendimiento o empresa, y hay que tenerlo separado. Si no se tiene separado, no se sabe si efectivamente el negocio está siendo solvente, si no está siendo solvente, si tenemos algún agujero en el balde que tenemos que salir a solventar. Entonces sería pasar a tener separadas tanto las finanzas personales como finanzas corporativas.
en este caso. Y lo tercero, para justamente poder hacer esto, sería tener un presupuesto que nos permita saber cuánto dinero nos ingresa a la casa, cuánto dinero nos ingresa en el emprendimiento y qué gastos tenemos en ambos lados, para saber justamente dónde puedo reducir gastos para aumentar ingresos. Estas son como las 3 aristas, temas, puntos importantes, requisitos a la hora de emprender, o si ya alguien está emprendiendo, que seguramente sean muchos, ¿sabes muy bien lo que estás haciendo? Primero principal. ¿Tenés cuentas separadas para tener un orden de esas cuentas y saber cómo mejorar midiéndolo? Tercero, que serían justamente estos presupuestos que te ayudan a ver todo esto. Es como una rueda. Sí. Sabes que yo voy a traer una experiencia mía de cuando yo tenía 20 años, recién empezaba en todo el mundo laboral, vamos a decir, un poquito más, tenía 22, 23 años, y laburé en una cadena, ¿sí? No importa la cadena, sí, todo, pero laburé, no la que vos conocés, otra. Okay. ¿Sí? Estamos hablando, ok. Y estoy hablando de hace 20 años atrás, un poquito más. Y me acuerdo que en esa empresa hubo 2 personas que me ayudaron un montón y me enseñaron no solo de negocios, sino de la vida. Uno se llamaba Tomás Ferrari, que fue una persona que me acompañó y me enseñó un montón, que era gerente de una de las sucursales en el momento que yo era subgerente, y otra era uno de los dueños. ¿Sí? Por la duda no voy a decir nombre para que no... Ya veo que internet se expande. ¿Sí? Igual, claramente, por lo que creo, no creo que esté viva esta persona porque ya tenía 70 y pico de años en ese entonces. Okay. Y yo veía que él casi todos los días hablaba con los mozos y les ofrecía que si vendía determinado plato, los mozos tenían premio cada X cantidad de platos, ¿no? Pero a mí me llamaba poderosamente la atención de que el plato ese no era de los más caros, al contrario, era de los más baratos. Entonces yo adentro mío, que yo tenía la creencia que cuanto más vendés, más ganás, había algo que me hacía ruido. Hasta que un día estábamos en confianza y le digo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Por qué siempre recomendás este plato? Y agarró y me enseñó algo que me lo llevo de por vida. Porque aunque vos no lo creas, ese es el plato más rentable que yo tengo en la cadena. Ok. ¿Cómo el más rentable? Claro, yo tengo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo platos que salen $10, $12, $15, $20. El común denominador piensa que el plato de $20 es el que más, pero quizás el de $20 de costo tiene 15, entonces la rentabilidad son 5. Este Exacto. Plato yo lo vendo $12, pero a mí me sale 3. Y fue como, te quedan. Y ahí entendí. Y otra cosa que él me dijo es, aparte, a mediano y largo plazo, eso va a hacer que mucha gente vuelva porque yo le estoy dando algo que no es caro. Si yo todos los días para ser rentable te tengo que vender el plato de 20 y pico de dólares, llega un momento que no vas a venir más. Entonces, si yo te vendo que después lo aprendés del famoso Big Mac, por ejemplo, o del famoso, sí, que tienen que ver con esto de la persona entra y después está, bueno, pues y después, bueno, agrandar las papas, agrandar la gaseosa y un montón de cosas. Y ahí entendí, de una manera muy sutil, vamos a decir, que era una rentabilidad, que muchas veces no es lo que entra lo importante, sino qué tan rentable es. Por eso, muchas veces se dice, ¿qué preferís? ¿Ser la cola del elefante o la cabeza del ratón? ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez, hablando con esa persona, con una persona que crack con el tema de los negocios, y yo, desde mi ignorancia, le decía, no, yo quiero ser la cabeza del ratón, por esto. Y me dijo, vos no te das cuenta que vos preferís el 100% del chino de la esquina y no el 1% de Apple. Y fue como... Totalmente. O sea, el pensar en grande, el llevarlo a más allá, el
conocer los números también de lo que vas a hacer. Justamente hoy lo hablaba con parte del equipo. Muchas veces la cuenta fácil, rápida que hace un emprendedor es, tengo de costo 100, cobro 200, gano el 100%, y no incluye muchos costos, tal vez no incluye IVA, tal vez logística, empleados. Muchas veces se hace más la matemática desde entrada, porque justamente no sabemos medir esto de la rentabilidad, de los márgenes. Efectivamente, lo que ganamos nos permite solventar toda la empresa para que sea rentable. Sí, son muchas cosas que no nos sentamos a ver y hacer. Justamente nos enseñan al revés Y y otra nada, cosa, lo medimos. yo siendo emprendedor y habiendo, tuve una experiencia donde he tenido empresas para asesorar empresas y todo eso. El emprendedor que realmente, vamos a decir, prospera, tiene que ver con el vendedor que piensa a largo plazo y sabe adaptarse. No hay otra. Y más en un país como Argentina o Argentina. Latinoamérica, que es un máster en toma de decisiones en todo momento. Y hoy, por ejemplo, hay un conflicto donde muchos emprendimientos no les está yendo muy bien porque se acostumbraron durante muchos años a ganar por inflación y no por stock. Y hay una gran diferencia entre uno y otro y tiene que ver con eso. Me acuerdo una vez que fui a trabajar con una empresa y la empresa vivía mes a mes, ¿sí? No sabía, por ejemplo, qué era un Ok, corroteo, no sabía un montón de cosas. ok, Y me acuerdo que tenía una particularidad esa empresa que tenía una cosa de estacionalidad. Había 3 meses del año que laburaba mucho más. Entonces ok, esos 3 meses cíclico. tiraban manteca al techo y después los otros 9 meses estaban remando en dulce de leche. Ahora, si nosotros lo pensamos anual, empieza a cambiar un poco eso. Totalmente. Ser más estratégicos. Sí, vamos con esto. ¿Qué estrategias darías para la persona que vamos a poner diferentes niveles, ¿no? Ok, Imagínate un nivel dale. de 0 a 10. Ok, Imagínate una persona que lo único que sabe del dinero es que me entra y compro cosas. No tiene noción, pero prácticamente de nada. ¿Qué estrategia le podés dar? arrancando desde cero. Arrancando desde Arrancando de cero. cero. Bien, el nivel cero, arrancando del nivel cero, sería tener en cuenta cuánto ganás, cuánto gastás. Es lo primero. Generalmente no queremos ir a la parte de invertir, a la parte de generar, que sí hay que generar para poder administrar. Sin embargo, si estamos del nivel cero y lo único que sabemos es cuánto me entra y no sé hacia dónde se me fuga, el primer paso es justamente esto. Es más, hasta inclusive te podría llegar a decir del nivel cero al 3 es full importante saber bien cuál es tu flujo de dinero, tanto el personal como lo que sería el laboral o empresarial o el de emprendimiento, del 0 a 3 como para llevártelo en una banda. Del 0 a 3 es fundamental saber cuánto te entra, cuánto se va y decidir en qué se va, porque ya pasando a nivel tal vez intermedio, del 3 al 5 por ejemplo, ya sería, ok, yo gano esto, gasto esto, minimicé los gastos lo mejor posible. ¿Qué es lo que hay que buscar? Maximizar ingresos, buscar cómo puedo ganar más, ya sea haciendo horas extras, arrancando un emprendimiento, vendiendo algo, productos, servicios, lo que fuese, pero tratar de buscar la manera de ganar más a bajos costos, teniendo en cuenta mucho lo que sería las finanzas personales. Generalmente todos queremos ir al eslabón más alto, a trading, a inversiones, a meter un negocio. Y la cuenta arranca mucho más antes, arranca desde las finanzas, de saber bien cuánto generás para poder administrarlo, ser eficiente con ese dinero y después pasar al siguiente paso, que acá entrando ya a los niveles 5.8 sería pasar a invertir todo lo que sería un excedente o el pagarse a sí mismo primero para que te empiece a generar más ingresos. Al tener más ingresos empezás a tener este interés compuesto en donde el nivel 8 a 10 vivís de eso. Acá hay una filosofía que a mí me gusta mucho, que es una filosofía árabe, que ellos viven de lo que se desborda del vaso.
a la cultura de ellos desde muy chicos les enseñan a hay que llenar el vaso, hay que llenar el vaso, el pote, el balde, cualquier cosa. Llenar, llenar, llenar y vivimos de lo que desborda. Desde mi perspectiva, siguiendo esta filosofía, es el nivel máximo, el nivel 8, 9, 10, es que una vez que vos construiste, una vez que vos acomodaste tus finanzas, las generás, lo valorás y lo invertís, es vivir de eso y que sea una elección el hecho de salir a trabajar, que sea por gusto y no por necesidad, que sea, hey, me quiero tomar un año sabático, podría. Ese es como el nivel más alto que sería el de la libertad financiera. El 10 es libertad financiera. Vamos a poner, teniendo en cuenta de que te voy a hacer un número así muy al azar, que no lo tomamos específico, ¿sí? Una persona común y corriente que gane lo que gana la media. Vamos a poner $1.000, ¿sí? No sé cuánto está hoy, no tengo ni idea, pero vamos a poner $1.000, ¿sí? Una persona que gana $1.000. En 20 años siendo estratégico financieramente, ¿puede tener una libertad financiera? Dependiendo del nivel de vida que quiera tener y tenga actualmente. No es lo mismo lo que gastamos a día de hoy. Pongamos ejemplos. Gana 1.000, gasta 800. Vos sabés que tu calidad de vida a día de hoy son 800. Yo a eso le llamo número mágico. El número mágico es lo en que negocio vos se llama punto de equilibrio. Punto de equilibrio también. Bien. Si tenemos este ejemplo, en este caso, a una tasa de 1.000 mensual con un ahorro, supongamos que se para los $200 a una tasa del 10%, en 20 años puede cubrir estos $800 sobrado y sobre todo teniendo en cuenta la jubilación mínima. Exacto, con el interés compuesto, o sea, acá yo siempre digo lo mismo, es construyamos nuestro número mágico, nuestro punto de equilibrio, nuestra jubilación, teniendo en cuenta que el día de mañana probablemente tengamos una jubilación por nuestra actividad, nuestro trabajo, que complementa y ayuda a esto. Sin embargo, siendo estratégicos, rindiéndole una tasa aprox del 10%, con un ahorro mensual de $200, sí, se podría llegar a tener una libertad financiera cómodamente. El problema está en cuando, por ejemplo, tenemos gastos de $3.000 y ganamos 2.500. Ahí ya se hace muy difícil la cuenta, se hace difícil construir. O, por ejemplo, hasta inclusive, porque muchas veces no es lo que ganás, es cuánto conservás. Porque el día de mañana, si el cuerpo te dice basta, la mente te dice basta y no sabes sobre inversiones, no sabes sobre el interés compuesto, no sabes sobre esto, vas a estar un poco complicado en un país como Argentina que es tan volátil. Entonces, a día de hoy... El mejor momento para invertir es a los 18 años, el segundo mejor momento es ahora. Entonces, nada, es como partiendo de la base primero cuánto es lo que se gasta y teniendo en cuenta tal vez que hoy este gasto de $800 es tal vez con el colegio de los chicos. El día de mañana no lo vas a tener, entonces esos 800 tal vez bajan a 400. Entonces ahí las matemáticas dan diferentes. Y aprovechar el interés compuesto con el tiempo. Hoy ganas 1.000, pero mañana empezás a ganar 1.500. Y podés separar más, por supuesto. Sí, pensando en 20 años, claramente lo difícil de 20 años no es hacer la planificación, es mantener disciplina, constancia y perseverancia de cumplir esa planificación y de estar lo suficientemente abierto ante nueva información, de cambiar esa planificación de ser necesario. Si es que peligrara el resultado final, que el resultado final depende de muchas variables y lo único que podemos manejar es el proceso para llegar a eso. Por eso, para mí no es difícil hacer planificaciones, es difícil mantener esas planificaciones en el tiempo, haciendo los ajustes requeridos en un país como Argentina que está muy pero es algo también que pasa en los diferentes ámbitos. Pasa, por ejemplo, la gente que va 2 o 3 meses al gimnasio y después no va más, cambia la alimentación 2 o 3 veces y después no va más, empieza a estudiar una carrera y después no va más, y así con un montón de cosas. Por eso, esto de por qué el dinero te destruye, y te destruye primero y principal por ignorancia, te destruye porque no conocemos herramientas, y te destruye porque lo estás pensando como un solucionador, como una aspirina. Exacto, ¿sí? Cuando es un vehículo. Cuando en realidad
tiene que Un tener medio, un una manera. vehículo. Y después, cómo usarlo para construir que vos puedas vincularte sanamente en el fluir con el dinero y que no estés atado al dinero. La abundancia Exacto. tiene que ver con eso, la verdadera abundancia. Por eso, considerar que dentro de, en la charla que tuvimos en la mesa de los incómodos 3 con Diego Gaitán, hablamos mucho sobre el tema de la disciplina, ¿no? En este caso, Sí. Diego hablaba de la alimentación. Y una de las cosas que habíamos dicho es algo muy importante, que es muchas veces la gente cuando siente que le está yendo muy bien, hace algo para boicotearse. Tal ¿Sí? cual. O pasa algo para boicotearse. A todos nos pasó de juntar dinero para algo y de repente, se me rompió el auto, se me rompió, y como que hay algo siempre ahí de siempre algo pasa. En realidad, eso me hace acordar a un video que subo siempre yo a la mentoría y a la certificación, que es el video de círculos virtuosos y viciosos, que es una chica que choca en el estacionamiento. El del auto. El de los autos. Y bueno, para el que no lo vio, son dos mujeres en un estacionamiento, una golpea el auto de la otra golpea el auto, y se meten en un círculo vicioso donde empiezan a chocarse los autos y destruyen los autos completamente, ¿sí? Cuando en realidad la enseñanza es, si una de las dos hubiese dicho, discúlpame, no hubiesen llegado. Y ahí está la diferencia entre lo que hablaba Sacha antes, del círculo vicioso que te lleva a lugares donde no querés, círculos virtuosos que te llevan a lugares donde querés. Y cuando termina ese video, hay una parte donde hay un encuentro familiar, donde está el padre, ella y los dos hijos, y la madre empieza a decir, bueno, por cosas inesperadas, vamos a tener que cambiar la Navidad porque va a ser una Navidad de manualidades, y los hijos dicen, no, ¿por qué? Si yo qué culpa tengo de que vos hayas chocado. Y como que se genera como una rispidez, y a mí lo que me parece fabuloso de ese video es, claro, si hubiesen tenido una planificación, no les hubiese un fondo de emergencia, tener que cambiar el auto porque tenían una emergencia, porque lo que sea. Teniendo en cuenta de que ese video es de una serie yankee, pará, en Estados Unidos también atan con alambre y van esto de que tienen mucho esto de hipoteca, tienen mucho esto de vivir endeudado, tienen mucho que no nos vamos a meter ahí. Por eso, el entender que el tema dinero es mundial. Tal cual. Fíjense, al fin y al cabo somos personas. En Europa, fíjense, ¿sí? Bueno, hay una película que lo cuenta, The Big Short, la película del colapso del 2008. De 2008, la crisis subprime. Eficientemente, pero de una manera muy dinámica. Para el que no la vio, es extremadamente recomendable. Quedan los últimos minutos y... Sí. Se pasó volando, vos no te das cuenta. ¿Viste? Espero que la gente también esté tomando un café, un té, o el otro día me puso uno que me ve mientras está haciendo otras cosas, estaba cocinando y me estaba viendo, y el punto es, mirá qué bueno, ¿no? Por ahí en vez de ver otras cosas, podés ver algo que te nutra, o camino al trabajo en el auto, o lo que sea. Recuerden que está en YouTube, está en Spotify y todo eso. Vamos a esto. Yo hace 7, 8 años que trabajo mucho con personas que vienen con todo el mambo financiero, tanto de inversiones, trading, tanto en empresas como en criptomonedas, que son dos cosas completamente distintas, y todo eso. Y la gran mayoría que se me acerca es por un tema en el cual les cuesta pasar el conocimiento a la acción. La acción. ¿Sí? Que es, claro, en mi pensamiento la voy a patear y la voy a clavar al ángulo como Messi, y después termino pateando como el 4 de Yupanqui, sin desmerecer a nadie, pero para que se rompiéndote el pie. La metáfora. Perfecto. ¿Por qué sentís que muchas veces ese conocimiento no lo pueden conectar con el resultado? En la cancha. Bien. Y te hago un paréntesis, que sí. Tengo varios. Hay algo que se llama cuenta demo, ¿sí? Que le explicamos brevemente a la gente, que es como... operar con dinero ficticio. Ahí está, como jugar, vamos a ponerle para que... Exacto, vamos a jugar. Sería como empezar a ver cómo los conocimientos los podés ir aplicando
sería como un partido de entrenamiento, pero después se juega en la cancha, ¿sí? Y lo que termina pasando es, claro, en demo, que sería el entrenamiento, me va re bien, y después tengo la cancha de River llena, están todos gritando, y ahí ya no tengo los mismos resultados. Total, ¿Por pasa qué mucho. pensás que es eso? Bien, primero principal porque no está el factor emoción. Acá cuando nosotros arrancamos en este mundo de las finanzas, inversiones, trading, empresas, un error nos cuesta plata. Y al margen de plata nos puede costar salud, nos puede costar familia, amistades y un montón de cosas. Muchas veces sucede este tipo de cosas por la parte emocional que cuando estamos en cuentas demo, por ejemplo, no está ese factor total. Decís, si pierdo $1.000 no pasa nada. No pasa nada porque son $1.000 que no tengo, son ficticios y nos permite claramente jugar. Es más, yo a mis alumnos les digo, en demo hagan todo lo que no harían en real. Ahora, es un antes y un después pasar de demo a real, porque del principio ya estamos tomando la demo sin seriedad, diciendo, es una demo, es dinero ficticio, vamos a jugar, total, si lo pierdo no pasa nada, no me va a doler perder 30 millones, por ejemplo, que hay cuentas demo que te permiten operar con 30 millones, y es como decir, no pasa nada. Ahora, 30 millones serían $25.000. Sí, a tipo de cambio, sí, 25, 26 mil dólares 22, en este ponele. caso. Hasta inclusive tenés cuentas más grandes, cuentas más chicas. Afuera de todo eso existen también las pruebas de fondeo para esto, que son primero simulados y después pasás a real, y generalmente en real se pierden porque está este factor de no tengo la emoción de perder esta plata. A lo cual yo, Sayita, yo soy una persona que aprende en la cancha. Está todo bien la teoría, pero la teoría en esto se cree que 2 más 2 es 4. Acá te puede dar 2 más 2 es pi, tranquilamente, dependiendo lo que estemos haciendo. Dependiendo lo que estemos haciendo. Hay veces que es lineal, 2 más 2 es 4, y hay otras veces que 2 más 2 es pi literalmente. Y eso nos puede dar muchas confusiones, porque tratamos de buscar una estructura, de tener el control en algo que no lo tenemos. Ahí entra más en juego la parte emocional y la parte de falta de estrategia. Yo, al ser una persona que me encanta tirarme en la cancha y me he dado muchos golpes siendo kamikaze, a día de hoy podemos testear la parte real con $1.000, justamente para ver lo que estoy haciendo en demo, lo puedo traspasar a real, pero que ese real no sea el 100% de mis ahorros, que no sea la plata que tengo para comer en el día. Yo cuando estaba desarrollando trading, me timbiaba, porque estaba timbiando, era la realidad, no tenía estrategia, nada, me timbiaba la comida del día y perdía la cuenta de trading más la comida del día, en este caso, por esta creencia. Con el tiempo pasás a comprender que no es necesario jugar el 100%, sino que para pasar del conocimiento a la sabiduría es paso a paso, pero necesitas sí o sí la real, y en la real no tenés que ir a jugar con todos los ahorros de tu vida. A día de hoy tenés por $1.000, $10.000. Justo antes mencionaba, al principio de todo esto, solemos tener 40, 50 lucas y hasta inclusive más en membresías que no utilizamos. Y sí, damos de baja, por ejemplo, a Apple TV, por decirte algo, y esa plata la utilizamos metiéndola en el broker para pasar de demo a real el conocimiento, la sabiduría, nos va a permitir poder saber que hay que ajustar cómo nos sentimos, cómo no nos sentimos, porque en el juego qué se siente y qué no se siente, y si lo que estamos aplicando efectivamente funciona cuando entra este factor emoción. Es dar el paso, pero no dar el paso de meter al precipicio y después resolvemos. No, demos de baja algo, por ejemplo, porque si no vamos a ver, no tengo $10 para poder mandarle. Cuando vemos las finanzas y tenemos esta cantidad de cuentas de más, es sacar $10 de ahí, sacar una membresía y aplicar este conocimiento acá, porque si no sabes manejar $10, no vas a manejar 100, no vas a manejar 1.000, no vas a manejar 10.000, no vas a manejar 100.000. Se tiene la falsa creencia de que cuando sea mucha plata, lo que cada uno considere mucha plata, lo vas a administrar. Y no, si no administras $1, no administras 10, 100, 100 y así sucesivamente. Totalmente. Creo que ese es el factor más importante, el emocional y el hecho de que si sentimos que no vamos a quinta fondo, ¿para qué hacerlo? Cuando se puede ir paso a paso. Sí, hay varias cosas de eso. A mí me viene mucha gente con temas de
de ansiedad que piensa que porque 6 meses estudia trading va a ser Warren Ya va a ser Buffett. rentable. ¿Sí? Y el tema es que yo siempre pongo la misma cuenta, ¿no? Siempre el otro día, justamente con varias personas que me vinieron con esto, en realidad ya hace bastante tiempo, yo les hago hacer esta listita que me parece fantástica, que es, decime 5 profesiones, ¿no? Entonces la persona empieza, abogado, médico, contador, vendedor y no sé, vamos a poner deportista, vamos a poner para variar, ¿sí? Músico. Perfecto, músico, lo que sea. ¿Cuánto tarda en capacitarse un abogado? 6 años Mínimo de la 5 facultad. años. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿sale de la facultad y es buen abogado? No. ¿Cuánto más tarda? 3, 5, 10 años. Perfecto. O sea que hay un promedio de 10 años hasta que es bueno. Hay un libro que se llama Los fuera de series, que es un libro de Malcolm, que me parece fantástico y habla de las 10.000 horas de la excelencia. ¿Sí? Y en ese 10.000 horas de la excelencia habla que la mayoría de la gente necesita 10.000 horas de vuelo para tener la sabiduría en algo. Y esto me hace acordar a una nota que le hicieron a Diego Arnedo, el bajista de Divididos, para mí el mejor bajista de la Argentina, pero es una opinión personal. Entonces hay una canción de una banda legendaria que él formaba parte y que se llama Sumo, que le preguntan, che, pero esa canción tiene nada más 3 acordes. Y Diego Arnedo lo miró, sonrió y dijo, sí, aprenderse esos 3 acordes en un mes. Que suene como tiene que sonar, son 10 años. Tal cual, ¿Sí? tal cual. Y el tema es esto, ¿no? Ahora, si yo quiero aprender a tocar el bajo y voy a decir, al mes voy a hacer Arnedo, me voy a frustrar. Lo mismo pasa en finanzas, en todo. deporte, tal En todo. cual. Todo tiene un proceso. Es ¿Sí? como, te sumo algo de ahí. Nosotros podemos volvernos padres, madres, y el bebé va a tardar 9 meses. Por más que nosotros, voy a poner un ejemplo burdo, embaracemos a 9 mujeres, no lo vamos a tener en un mes. El proceso es de 9 meses. Cada quien tiene su propio proceso. Y justamente no es una competencia, es el proceso de cada uno para llegar y ser consciente de que los errores son parte de ese proceso. O sea, toda persona que ha tenido éxito, lo que cada uno considere éxito al nivel que quiera llegar, tuvo previamente errores, Sí. fracasos, equivocaciones. El tema es que nos enseñan desde la escuela o casa, equivocarse nos dan un castigo, una mala nota, repetimos de año, nos cortan la salida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, que es la famosa Balanza. disyuntiva de Matrix, ¿sí? Okay. De la pastilla azul y la pastilla roja. Entonces, vos ya conocés que hay otra cosa, ¿sí? Tomate la pastilla azul y volvete frustrado sabiendo que el dinero no es para vos, o tomate la pastillita roja y entrenate y preparate para poder tener un vínculo sano con el dinero y el día de mañana no depender de una jubilación, pero tiene que ver con eso. Vamos a ir cerrando. Antes que nada, mil gracias por la oportunidad, mil gracias por el tiempo. Un placer, ir. Después te voy a dejar tus redes para que la gente te siga. ¿Qué le dirías a las personas para incomodarla un poco con el tema finanzas? Y nos vamos con eso. Buena pregunta, buen dicho. Ok, una frase que me dijo, conectando con esto, que me dijo mi mentor Gran Cardone en su momento, que está en donde yo quiero estar. El éxito que estés buscando, si supieras que estás a 10 fracasos de ese éxito, ¿qué tan rápido fracasarías? Indistintamente que ese fracaso sea plata, tiempo, salud, indistintamente, si tuviésemos la bola de cristal, que no la tenemos, pero si la tuviésemos, si pudiésemos firmar con sangre en un contrato de bancate 10 fracasos que ahí vas a llegar al éxito, ¿qué tan rápido fracasarías para llegar a eso? Sí, te agrego un paréntesis. A ver.
¿qué aprenderías de esos fracasos para que se transformen en éxito? En Porque éxito, si no, exacto. empezamos con el círculo vicioso de, bueno, en total me equivoco y me equivoco. Pero Exacto. mil gracias, Sacha. Por favor. La próxima Nah, vamos a tener un invitado especial que les va a asombrar. No voy a decir nada. Disfruten del proceso. Mil gracias a todos. Gracias, Sacha. Y nos vemos. gracias a vos, Ese. Gracias por la invitación otra vez. Gracias por todo esto. Les mando un saludo enorme a vos y a tu comunidad y lo que necesiten a disposición. Yo sabía que la charla iba a ser una locura. Mil gracias a Sacha. Mil gracias por llegar hasta acá. Acá te voy a dejar las redes sociales para que lo puedas seguir a Sacha. El capítulo 6, yo que ustedes no me lo pierdo. Va a venir una persona invitada que nos va a plantear cosas muy importantes. Por otro lado, tuve la caradurez de mandarle a 4 personas que yo admiro un montón, que no están a mi alcance, mensajes por Instagram. Una de esas personas me contestó y vamos a tener uno de las mesas de los incómodos. Si querés, déjame en comentarios quién crees que es esa persona. Te espero en la mesa de los incómodos 6. Si no viste alguna de las anteriores, te dejo acá abajo para que puedas verlas. Mil gracias por estar del otro lado.